Y siempre damos gracias a Dios porque Él pone en nosotros siempre también ese deseo de poder congregarnos y recibir la palabra. ¿Verdad que sí, hermanos? Él pone el deseo, pero nos corresponde a nosotros también hacer nuestra parte, en nuestro libre albedrío, de nuestra buena voluntad, poder venir para recibir las instrucciones de Dios. Voy a invitarle que abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Y vamos a estudiar allí la palabra. Vamos a ver qué Dios quiere hablar a nuestras vidas y qué instrucciones Dios tiene para nosotros en su palabra. Si usted quisiera ponerle un título, hay dos títulos y usted podría elegir cualquiera de los dos. El primero, ten compasión de ti. Así podría ser el primero. Y el otro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cuál le gusta más? El primero, ¿verdad? Sí, pero bueno, a alguno le gustará el segundo, le puede poner también ese nombre. Mateo capítulo 16, versículo 21, vamos a leer 7 versículos y vamos a hacerlo antifonal. Yo leo el 21, usted lee el 22, yo el 23, así hasta el final. Dice así la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a leer una vez más el versículo 28, a la 1, a las 2 y a las 3. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre de misericordia, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado a nosotros el querer como el hacer, del poder venir aquí a la congregación para escuchar tu palabra. Señor, oro para que los hijos que han venido con hambre y con sed de tu palabra puedan salir muy saciados con la enseñanza de hoy. Oro, Señor amado, para que conforme a tu conocimiento de las intenciones de cada corazón para congregarse, tú puedas dar a cada uno, Señor. Oro para que yo pueda ser ese instrumento tuyo, Señor, que pueda a través de tu palabra cautivar el entendimiento, la mente y el corazón de todos los oyentes. Oro, Señor amado, delante de ti, dándote muchas gracias por el día de mi salvación y por el día de la salvación de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy puedo venir a predicar como un pastor justo, renacido, que está libre de todo pecado, que está libre de toda culpa. A muchos hermanos vengo a predicarles que también han sido liberados de todos sus pecados. Señor, gracias por el bendito evangelio. Gracias, Señor, por haber permitido que ese evangelio
haya sido anunciado a mi vida y a la vida de mis hermanos. Quiero, Señor amado, en medio de mi oración, recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto su confianza en ti. Y también cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Gracias, Señor, por haber puesto a esas personas para predicarnos el evangelio y hoy poder disfrutar de este regalo tan bello. Ahora nos acercamos como hijos, nos acercamos como justos, nos acercamos, Señor amado, a ti en busca de que tú nos reveles tu voluntad. Muéstranos, Señor, qué cosas debemos corregir. Muéstranos, Señor, en qué área debemos fortalecernos. Muéstranos, Señor, hacia dónde tú quieres que nosotros nos podamos dirigir. Por eso en esta mañana acudimos a ti, Señor, para que la palabra que va a ser predicada pueda traer mucho gozo, mucha consolación, pero también mucha exhortación a cada uno de mis hermanos presentes en este lugar. Todo esto oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a aprender de estos 7 versículos algunas cosas. Algunos van a refrescar conocimiento, otros van a simplemente reforzar algunas cosas, pero quizás otros puedan aprender algunos misterios que están aquí en estos pasajes, como por ejemplo en el versículo 28. Ahí hay un misterio muy maravilloso, el cual lamentablemente ha sido muy tergiversado en muchos grupos religiosos, ya que cuando el hombre no tiene respuesta para algo, el siguiente camino es inventar. No hay una respuesta, invento. El versículo 28 tiene un misterio hermoso. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Saben qué significa gustar? Significa morir. Que no verán o que no llegarán a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo es eso? Estaba hablándole a sus discípulos. Jesús asegura que algunos de los que estaban ahí no se iban a morir sin verle venir a él en su reino. Pero Jesús ya murió, sus discípulos ya murieron y Jesús no ha venido todavía en su reino. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Entonces, ¿a qué se refería ese texto? Porque ya los discípulos murieron. Otro misterio hermoso que está también en el verso 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro. ¿Cómo le dijo a Pedro? ¿Qué palabra fue la que usó para referirse a Pedro? ¿Cómo le llamó a Pedro? Satanás. Pero si Pedro era un discípulo elegido, ¿por qué le llamó tan feo? Apártate de mí, Satanás. También ahí hay un misterio que yo quisiera que nosotros podamos tratar de encontrar en la palabra. Y ni hablar del verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un requisito para ser salvo. ¿De qué está hablando Jesús que debe negarse a sí mismo? ¿De qué cruz está hablando para poder seguirle a él? Y luego dice el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vamos a tratar de examinar estos textos a la luz precisamente de su contexto y vamos a aprender algunas cosas importantes. Versículo 1. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. ¿Qué significa declarar? Hablar. Eso significa hablar. Comenzó Jesús a hablar a sus discípulos y les comenzó a perturbar la mente con una noticia bastante difícil, porque Jesús les dice: me es necesario ir a Jerusalén. ¿Qué significa necesario? Debemos aprender a diferenciar entre lo que quiero y lo que es necesario. Por ejemplo, ¿cuántos quisieran comer pizza? ¿A cuánto les gusta la pizza? Ay, vea, Guapile, no les gusta la pizza. Sí, hawaiana, rico, ¿verdad? Con buena piñita y así bien tostadita, me gusta a mí.
Pero ¿es necesario comer pizza para sobrevivir? No, no es necesario. Es algo que quiero. Sí, más bien usted sabe que de repente en exceso pueda traer dificultades a nivel de salud. Pero yo pregunto, ¿el agua es necesaria para la vida? Sí es necesaria el agua, sumamente importante. El aire también es necesario. Si no hay agua, si no hay aire, no hay vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero si no hay pizza, ¿hay vida? Sí hay vida, aunque no haya pizza, ¿verdad? Siempre hay vida. Entonces, necesario significa algo fundamental, algo que tiene que pasar. Y Jesús le está diciendo, es fundamental, es necesario que yo vaya a Jerusalén, y comienza a añadir algunas cosas que le iban a suceder. Dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y luego así, para culminar, dice, y ser muerto. Todo lo que Cristo acaba de decir opaca al final del versículo, porque simplemente dice, y resucitar al tercer día. Pero para los discípulos ahí sentados, escuchar que su maestro, escuchar que su Mesías, escuchar que su Salvador, su Señor, su todo, va a ir a Jerusalén y va a ser muerto. Y no solamente les dicen, no solamente me van a matar, voy a sufrir. Y no solamente iba a sufrir, voy a ser humillado de los que me han perseguido. Me van a humillar. Pero me es necesario que haga eso. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Cristo fuera hasta Jerusalén y sufriera todo eso? Ahora, ¿qué posición tendría usted? Vamos a viajar 2000 años atrás y estamos nosotros como discípulos de Jesús, y Jesús nos dice, nosotros así como amamos a Jesús ahora, Jesús nuestro todo, y dice, tranquilo, yo voy a ir a Jerusalén y voy a padecer, y voy a sufrir y voy a morir. Cuando Él diga, voy a resucitar al tercer día, eso va a estar muy opaco, porque yo voy a estar pensando, el maestro va a sufrir. Bueno, déjeme hacerle un ejemplo más práctico. ¿Cuántos de ustedes aman al pastor Elías? Ojo que eso está quedando grabado, ¿verdad? Y creo que por ahí está la hermana Pag y su familia. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de ustedes aman al pastor Elías? Ah, ahora sí, ¿verdad? Entonces el pastor Elías viene y les dice, voy a ir a Haití a hacer misiones y me van a golpear, me van a humillar, me van a escupir y me van a matar. ¿Cómo se sentiría usted? Aleluya, gloria a Dios. Como cuando estábamos muchos de nosotros en la iglesia hiperpentecostal, y a su nombre, gloria, santo, que aleluya, va el pastor Elías para Haití, va a sufrir y no, ¿verdad que no? Estaríamos muy tristes y confundidos. Y seamos honestos, ¿cuántos de nosotros trataríamos de oponernos para que el pastor Elías haga ese viaje? No, pastor, no vaya. No, pastor, no es necesario. Pastor, no arriesgue su vida. Y comenzaríamos a oponernos. De eso voy a hablar mucho, porque hay muchos opositores de la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Y esos opositores, ¿dónde están? Muchos creen que están afuera, no, muchos están dentro, a la par de nosotros, que se quieren oponer que nosotros hagamos la voluntad del Padre. ¿Por qué le era necesario a Jesús ir a Jerusalén? Porque ya estaba establecido, él tenía que sufrir. Ya el Padre desde el cielo ya estaba todo planificado. Recuerden que el planificador es Dios, el testificador es el Espíritu y el cumplidor. Otra vez, voy a decirlo por aquello que alguien quiera anotarlo, porque veo que no conocen este término. El planificador de todo es Dios. Dios planificó todo. ¿Quién es el testificador? El Espíritu Santo. Él es el que da testimonio y testifica en la tierra. ¿Y quién es el cumplidor de todo lo que Dios planificó? Cristo. Él es el cumplidor. Cristo tenía que morir en la cruz. Acompáñame un momentico a San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19.
Cuando usted lo tenga, me dice, lo tengo. ¿Cómo va a decir? En el capítulo 18 y los últimos dos versículos, dije 19 porque están muy cerquita. Dice así, veamos el verso 38 del 18. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Ustedes recuerdan que ese día que arrestaron a Jesús, habían celebrado la Pascua. Mataban un animalito, hacían una comida y un sacrificio. Entonces Jesús ese día había comido en la tarde, cenó con los discípulos. Luego tomó a los discípulos y los llevó a los 12 a un monte llamado Getsemaní. Estoy citando Mateo 26:36. Se lo lleva a Getsemaní y les dice, quedaos aquí. Y luego toma a Pedro, Juan y Jacob y se los lleva más aparte. Y estando con ellos, la Biblia dice que Jesús comenzó a entristecerse. ¿Con quién se entristeció? Con Pedro, Juan y Jacob, no con los otros 9 discípulos, ni tampoco con los otros discípulos que seguían a Jesús. Tomando a Pedro, Juan y Jacob, sigo citando Mateo 26:36 en adelante, los toma aparte y a Pedro, Juan y Jacob les hace una petición. ¿Qué les dice? Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué significa velad? Significa estar despierto. Y apartándose, la Biblia dice que arrodillado ora al Padre. ¿Cuánto tiempo duró su oración? 1 hora. Él sale, llega donde sus discípulos, Pedro, Juan y Jacob, y cómo los encuentra. ¿Y qué les dice? ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, Cristo, su primera tanda de oración fue 1 hora. Entonces los despierta y vuelve y se va a orar. Luego regresa y cómo los halló. Pero esta vez llama a Pedro. Se llama grados de responsabilidad. Pedro, Pedro, no llama a Juan y a Jacob, llama a Pedro. Pedro, es hora de orar. Y en el verso 41 le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se va otra vez y regresa. ¿Y cómo los halla? Durmiendo. Dios no le agrada que su iglesia esté dormida. Por eso la Biblia dice en Mateo 25:14, cuando termina la parábola de las 10 vírgenes, velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora cuando ha de venir el Hijo del Hombre. Ese fue el último mensaje que hace 6 meses compartí con ustedes, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Es un requisito estar despierto para irnos con Dios? ¿Sí o no? ¿Es un requisito, sí o no? Si el Señor viene y te encuentra dormido haciendo nada, ¿te quedas o te vas? Te vas, la salvación es un regalo, pero no es lo que el Padre quiere. El Padre quiere que nosotros estemos sirviéndole en su obra. Por eso muchos van a ser avergonzados en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo usted no va a dar cuentas por sus pecados, porque ya Él los olvidó. En el tribunal de Cristo usted va a dar cuentas por lo que usted sirvió y no sirvió en esta tierra. Ahí es donde usted se va a sacar todo lo bueno y lo malo y las intenciones de tu corazón de cómo serviste a Dios. Entonces Cristo ve a sus discípulos y les dice, despierten, llegó la hora. No, más bien les dice, no importa, duerman, llegó la hora. Y aparece Judas Iscariote, que ya se había escapado de entre los 12. Y se acerca a Jesús y le da un beso. ¿Y cómo le llama a Jesús? Amigo, ¿a qué has venido? Y le da un beso en la mejilla y le dice, con un beso has entregado al Hijo del Hombre, y lo arrestan. Era de madrugada. Jesús no había comido nada. Estaba con la última cena. Lo llevan ante Pilato. ¿Y qué sucede? Verso 39, en las horas de la mañana, dice,
Verso 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino ¿a quién? ¿Y cómo era Barrabás? Es interesante porque el Diccionario Real Academia Española inventó una palabra nueva tomada de aquí. Esa palabra es barrabasada. ¿Sabían eso? Existe en el diccionario para referirse a algo demasiado tonto. En realidad es estúpido, suena feo, pero algo demasiado estúpido. ¿Cómo se le ocurre a la gente decir, entreguen a Barrabás y a Jesús crucifíquenlo? Dice el Diccionario de la Academia Española, eso es una barrabasada, es una tontería, pero así hizo la gente. Entréguenos a Barrabás, que es un ladrón, violador, asesino, corta orejas, y a Jesús, el rey de los judíos, que no ha hecho nada, crucifíquenlo. Dígame si eso no es una barrabasada total, pero así sucedió. Verso 1 del capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué dice? Y le azotó. Es algo muy insensible para la iglesia simplemente pensar que Jesús fue azotado. Debemos examinar a qué se refiere lo azotó. ¿Cuántos azotazos, cuántos latigazos le dieron a Jesús? ¿Alguien sabe? La costumbre romana era golpear al reo 40 veces menos una. Entonces, ¿cuántas veces lo azotaron? Y según la historia, a Jesús lo azotaron 3 veces de la misma manera. ¿Cuánto es eso? 9 por 3, 127. Gracias, hermano. 127 azotes. Yo no sé si les conté, una vez yo vi un documental y recrearon la escena. Entonces hicieron un cuerpo de la mitad de aquí para arriba de un ser humano con órganos, sangre, con todo. Fue una recreación, una investigación que estaban haciendo históricamente, no cristiana, sino históricamente de lo que Jesús sufrió. Y recrearon los rejos con los que golpeaban a un rejo. Entonces los rejos, ellos miden más o menos el tamaño y el rejo arriba era duro y después era puro rejo. Y ese rejo tenía la posibilidad de una persona delgada como yo de pegarle y darle una vuelta, como entrar así como mi mano, fa, y alcanzar otra vez hasta el ombligo. Al final, como una cuarta y 4 dedos así, le echaban un pegantito y le ponían hueso astillado para que esa punta penetrara y arrancara el pedazo. Entonces agarran esa recreación y comienzan a mostrar, yo vi el documental, y ese cuerpo solo aquí sin brazos, hasta aquí nada más, y el torso, toda esta parte de espalda, y comienza la persona a golpearle. ¿Quién estaba golpeando a Jesús? ¿Sabe cómo se le llamaba a los que golpeaban a esas personas? Verdugos, así se le llamaban. Regularmente tenían su rostro tapado cuando era público para que el pueblo después no fuera a querer vengarse contra él. Un verdugo era alguien que estaba en un recinto como este. Su trabajo era ejecutar lo que le pidieran que ejecutara como castigo. A veces cortar cabezas, a veces cortar brazos, a veces ahorcar. Eso hacía un verdugo. Entonces el verdugo estaba aquí sentado esperando que llegara algo. De repente abrían la puerta y traían a alguien. El verdugo regularmente no sabía lo que pasó de ahí para afuera. Él solo sabía que a esa persona que traen ahí lo culparon. Es culpable, hay que hacerlo sufrir. Entonces, el verdugo no era alguien que trataba con amor al que llegaba. Apenas entraba alguien, decía, este hay que hacerlo sufrir. Le pusieron a Jesús y le dieron la orden, 40 menos 1, azótenlo. Déjeme hacerle un ejemplo. Si por cosas de la vida, así muy extrañas, usted fuera obligado a azotar a su pastor Elías, lo ponen aquí de rodillas, le quitan la camisa, ¿cómo lo azotaría usted? Pastorcito, ay, grite, pastorcito, grite. Grite, pastorcito, grite duro, grite. Usted no quiere azotarlo.
Usted no va a decir, "Fua". ¿Han visto alguna vez una turba en algún vecindario que agarran un ladrón o a un violador? ¿Cómo le pegan? ¡Pa! ¡Pa! Muere, maldito. Eres un maldito. Violaste dos niñas. Le dan con el puntapié, lo golpean, lo agreden. Y muchos justitos, ¡ay, duro para que aprenda! Porque esa es la naturaleza del ser humano. Pues ese verdugo con Jesús de frente, así lo golpeaba. Tenía que hacerlo sufrir porque tenía ira contra él. Este fue acusado de algo. En la recreación que yo vi, un latigazo, dos latigazos, tres latigazos. Después del quinto latigazo, se pone la carne roja. Después de sobrepasar el décimo latigazo, comienza a salir sangre del cuerpo. Después de más latigazos, se comienza a exponer los músculos. Y después de más latigazos, según esa recreación, se comenzaban a exponer los órganos de la persona golpeada. Algunos creen, estudiosos de la historia, que cuando Jesús llegó a la cruz, llegó sin estos músculos, porque se le salieron. Y creen que llegó con órganos expuestos. Hace muchos años, cuando yo iba a San José en carro, muchos años, uno iba así, de repente a alguien le tocaba a uno la ventana. Me regala una monedita. Entonces uno, no, no, ahora no. Y él se levantaba la camisa y se levantaba y tenía una bolsa y se quitaba la bolsa y se le salía una tripa. ¿Alguien lo vio aquí? ¿Alguien le tocó? Mi esposa le tocó verlo porque íbamos por ahí. Se le salía una tripa literal, así. Y uno se quedaba, venga, claro, no solo una monedita, lleve 1000. Qué susto, una tripa allá afuera. Era como un indigente y tenía un roto y lo curaron y él yo sé que la palabra no existe, pero usted me lo va a entender, se descuró porque esa era su fuente de ganancia. Y lo querían ayudar y él decía que no. Se cree que Jesús llevaba órganos expuestos. Me era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Después de que lo golpean, ¿sabe qué pasa? Verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Imagínense una persona golpeada, ensangrentada, llena de llagas, su carne rota, y a esto hay que añadirle algo, que a él no lo golpearon en una cerámica, sino que era un contexto cultural donde lo que había era mucho calor, no como esto no es nada, y mucho polvo. Entonces, si a una herida le cae polvo y le pega el sol, ¿cuál es el resultado médicamente? El resultado es infección. Y la infección deja como resultado la fiebre. Y la fiebre puede dar brincos involuntarios en el cuerpo, ¿sí? Puede haber escalofrío en el cuerpo y mucha debilidad. Y le recuerdo que Jesús no había comido en toda la noche ni tampoco había desayunado. Y además tampoco había dormido en toda la noche, estaba débil. Ahora le ponen un manto por encima de la sangre que se adhiere a su cuerpo. Se pega completamente por la sangre y los golpes. Hay inflamación y después le ponen una corona de espinas. En nuestro contexto cultural, la mayoría de espinas son pequeñas, la mayoría, como hay limones que tienen espina, ¿han visto? Y son espinitas ahí, algunas muy endebles, otras duritas. El problema es que Jesús no estaba en Costa Rica, Jesús estaba en el Medio Oriente. Y Jesús, o más bien, estaba en Jerusalén. Y cuando usted estudia la cultura, se da cuenta que los espinales más pequeños son del tamaño de este dedo. O sea, imagínense estas espinas atravesando aquí. ¡Fa! Y
El verdugo no decía, Señor, le voy a hacer, le va a doler, tranquilo. No, duro, porque tenía que sufrir. Y Jesús grita mientras le entierran la corona de espinas, cumpliendo lo que él mismo profetizó. Me es necesario que vaya a Jerusalén y padezca mucho de los ancianos, de los fariseos, y muera. Verso 3, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban ¿de qué? De bofetada. Después toman a Jesús y lo ponen a caminar cargando un travesaño que en latín se llama patibulon. La cruz se dividía en dos partes. Una parte se llama estilpe, que es la parte vertical, y otra parte se llama patibulon, que es la parte horizontal, que aproximadamente, si no estoy mal con mi dato, pesaba 40 kilos, pero no estoy seguro de ese dato en particular. Porque una persona nunca iba a poder aguantarse el peso de una cruz completa. Entonces los romanos le ponían a cargar un patíbulo, que es la parte horizontal, que pesaba demasiado. A ver, déjeme hacer un paréntesis. La cruz fue un invento del Imperio Romano, perfeccionado de un castigo que se llamaba empalamiento por Alejandro Magno. Alejandro el Grande quería castigar a los rebeldes. Entonces Alejandro Magno inventó un castigo y era que agarraba un palo, como decir este micrófono, no sé si me muevo, hay algún problema con el video, como decir este micrófono, y lo ponía recto y agarraban al reo o a la persona que se rebeló, lo alzaban entre varios y lo clavaban de espalda. ¡Fa! Y la persona gritaba, auxilio, auxilio, y se hundía, se reventaban sus órganos, venían las bestias y se lo comían y se moría. Entonces Alejandro Magno dijo, eso no sirve, esto está en la historia y es importante saberlo porque de ahí salió la cruz. Alejandro Magno dice, no me sirve. Entonces inventaron algo mejor, que el palo fuera grueso, 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 delgado, 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 para que a la hora de enterrarlo no llegara hasta abajo, para que las bestias no se lo comieran. Entonces tiraban al reo, pero ahora había un problema, se reventaban los órganos y moría muy rápido. Entonces comenzaron a experimentar una parte del cuerpo donde podían empalarlo y que no se reventaran sus órganos en su totalidad y sufrieran más, porque el empalamiento llevaba como fin que la gente viera. ¿Qué le pasó? Se rebeló contra Alejandro. Uy, no puedo hacer eso. Eso fue perfeccionándose hasta que Roma agarra ese castigo y lo comienza a perfeccionar para que el reo sufra más. Y termina llamándose la crucifixión. Que Jesús no fue el único hombre crucificado. Crucificaban continuamente a una persona. Continuamente crucificaban a las personas. ¿Cuál era el fin? Que la gente viera que no se podían rebelar contra el imperio romano. Jesús, recuerda, azotado, ensangrado, con infecciones ya internas y externas, probablemente con fiebre, escalofríos, con una corona de espinas, escupido, golpeado y con un travesaño de 40 kilos en el hombro, subiendo en medio solazo, en medio del polvo, la tierra, la gente haciendo escarnio, la gente insultándole, pero este no era el rey, no era el salvador, mire ahora cómo está. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 que nuestro mensaje, la cruz, es locura para los que se pierden, es para los que se salvan. No, es locura para los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. Es una locura para el mundo que nosotros creemos en alguien que murió humillado en una cruz y es nuestro Salvador. Va caminando con la cruz y los discípulos, Jesús dijo que le era necesario subir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los escribas. Y cuando él va subiendo, llega hasta el monte de la calavera, suelta el travesaño y ¿qué le hacen a Jesús?
lo desnudan. Piense cómo le quitaron ese manto adherido a su cuerpo, todo su cuerpecito, con ese manto pegado. Y estas personas sin ningún asco, sin ningún temor, arrancan ese manto y lo desnudan completamente. Humillación. Luego lo acuestan y clavan sus manos. Literalmente lo clavan. La ciencia descubre que él no pudo haber sido clavado aquí, porque si lo clavan aquí, se rasga la piel y se abre la mano y se cae. Entonces, la ciencia estudiando, pero si él fue clavado, ¿cómo? Descubren que en esta parte del cuerpo hay una partecita que es como un círculo y que si logran atravesar esas dos partecitas, puede esas dos partecitas sostener el cuerpo de una persona. Entonces a Jesús, por conclusión, lo clavan aquí. Ponen su mano y pa, pa. Luego su otra mano, pa. Luego agarran sus pies. No se ha llegado a definir si clavaron con un solo clavo los dos pies o uno para cada uno, pero clavan sus pies. Y luego lo levantan y lo exhiben públicamente, desnudo, en una cruz. Y Jesús, antes de morir, dice 7 palabras. Se conocen como las 7 palabras en la cruz. Una de ellas es, Padre. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? Eso es un detalle importante, muy importante. Ya les voy a decir por qué. Padre, perdónalos porque no saben lo que... Él era el único sobre la faz de la tierra que podía pedir el perdón, porque él era el que iba a pagar la deuda. Por eso él dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Y clavado en la cruz, comienza a experimentar asfixia. ¿Por qué? Porque él está de esta manera, por ende no es capaz de estar rígido. No durmió toda la noche. La última comida fue la cena. Está golpeado, con fiebre, con infecciones internas y externas, golpeado completamente en medio de un calor. Entonces su cuerpo se tiende hacia adelante y se cierran las vías respiratorias. Otra palabra que él dijo en la cruz, y aquí él cambia su vocabulario. Elí, Elí, lama sabactaní, ya no le llama padre. Dios mío, cuando él nos enseñó en Mateo capítulo 6, cuando vosotros oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ya él no le llama padre, porque está en ese momento pagando la deuda con todo el pecado. Todo tu pecado, tus fornicaciones, tus adulterios, tus mentiras, todo lo que tú y yo hemos hecho está en su cuerpo. Él está pagando la deuda y dice, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le tiene que dar la espalda a él para que muera como un cordero culpable con todo tu pecado y mi pecado. Y entonces, exclamando, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego los soldados agarran un garrote y se acercan a los dos reos que están a la par y le quiebran las piernas. ¿Por qué le quiebran las piernas? Eso se conoce en el Imperio Romano como golpe chariz. Chariz es una palabra griega escrita con J, chariz, que significa gracia. ¿Qué significa chariz? ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido. Los reos que están ahí con Jesús también están ahogándose y la manera de respirar es empujándose con los pies hacia arriba para hacer y volver a decaer con un dolor tremendo, anhelando morirse ya. Entonces, después de una hora, como no se mueren,
agarran un garrote y le quiebran las piernas. ¿Para qué? El dolor producido, más el no poder respirar, se ahogan rápido y se mueren. Por eso era un golpe, era un regalo para que se murieran y ya no sufrieran más. Pero a Jesús no le quiebran las piernas. ¿A Jesús qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le atravesaron a Jesús? ¿Pero qué atravesaron? Es interesante porque la Biblia no dice que le atravesaron el corazón. Que le hayan atravesado el corazón es una deducción buena, científica. Sí creemos que le atravesaron el corazón, pero la Biblia habla del costado. El detalle es los dos elementos que salieron. ¿Qué salió cuando le atravesaron el costado? Sangre y agua. Primera de Juan 5 dice que él no vino solamente mediante sangre, sino también mediante agua. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Sale agua y sangre. Resulta que la ciencia investigando, todas estas investigaciones no es de gente cristiana, es gente que quiere estudiar la historia, a ver qué fue lo que pasó, pero arrojan datos importantes. La ciencia descubre que uno de los órganos en esta parte del cuerpo no hay agua en ningún lado. Lo único que hay es sangre. Los músculos, las arterias, todo tiene que ver con sangre. Pero el corazón tiene una capa que le rodea que se llama pericardio. Y el pericardio contiene un agua gelosa. Eso es lo que impide que el corazón crezca más de lo que debe crecer y que el corazón siempre esté en movención y no se pegue a ningún órgano. ¿Qué fue lo que salió? Agua y sangre. Quiere decir que a Cristo sí le atravesaron el corazón. Salió agua y sangre. Y Cristo finalmente muere. ¿Por qué él murió así de esa manera? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a morir así en esa manera? ¿Dónde llevó Cristo todos nuestros pecados? ¿Dónde lo llevó? Primera de Pedro. Capítulo 2. Mire qué hermoso versículo. Si no estaba dentro de su repertorio, pues ojalá a partir de hoy quede bien guardado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Lo tienen? Vamos a leer con mucho detalle, ¿sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? Nunca más digamos que lo llevó en la cruz, sin decir primero que lo llevó en su cuerpo. Yo siempre creí que él llevó mis pecados en la cruz. No, él lo llevó en su cuerpo, como el cordero que él tenía que ser. ¿Se acuerdan a Juan cuando vio a Jesús venir a él? ¿Se saben ese versículo? San Juan 1:29. Sí, vamos a decirlo juntos los que se lo saben. 1, 2 y 3. Ah, se aprendieron solo la mitad. No se lo saben entero. 1, 2 y 3. Siguiente día. ¿Qué hacía el cordero? Tenía que cargar el pecado. ¿Cómo? Pues cuando se le ponía las manos, se le pasaba el pecado. ¿Cuándo cargó Jesús nuestros pecados? Cuando fue bautizado. Cuando Jesús es bautizado y lo hunden y lo sacan en ese momento, ahí, en ese instante, todo el pecado de la humanidad, todo quedó sobre él. Y durante 3 años y medio anduvo el pecado en su cuerpo. Por eso es que ahora Jesús, bajan un hombre del techo, Marcos capítulo 2, versículo 5, lo ponen al suelo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo,
hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ya yo los estoy cargando y yo voy a pagar por ellos. A la mujer adúltera, San Juan capítulo 8, versículo 11, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque yo no te condeno, porque ya yo estoy cargando tus pecados, voy a morir por ellos. Carga 3 años y medio el pecado en su cuerpo, como un cordero. ¿Se acuerdan? El cordero de Hazazel. ¿Lo recuerdan? El Levítico capítulo 16, que era tirado al desierto y caminaba en el desierto con el pecado de todo el pueblo en sí, hasta morir. Así caminó Jesús 3 años y medio en el desierto cargando todos nuestros pecados. Otra vez, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Dónde llevó nuestros pecados? Y después, ¿dónde lo llevó? Al madero, en su cuerpo, con todos los pecados en su cuerpo, porque lo único que satisfacía el corazón del Padre para dar el perdón era la muerte. ¿Recuerdan Romanos 6:23? Sí, 1, 2 y 3. Romanos 6, vamos a decir juntos, dijeron que sí lo recordaban. 1, 2 y 3. Romanos 6:23. ¿Por qué? Más la dádiva de Dios. Pónganse en un 5. La paga del pecado es la muerte. Es lo único que satisface el corazón de Dios, la sangre derramada. Cristo la derramó. Capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 18. ¿Lo tienen? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. ¿Cómo fuimos rescatados? No con oro ni con plata. ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir. ¿A qué se refiere vana manera de vivir? Muchas veces se enfoca solo en las áreas pecaminosas, robar, mentir, fornicar, que aprendimos de nuestros padres, pero no solo de eso, sino también de nuestras creencias falsas, que pidiendo perdón, que usted haciendo esto, que si hace lo otro, que si ordena esto va a entrar al cielo. Es una vana manera de vivir, porque Él no nos rescató ni con oro ni con plata. ¿Cómo nos rescató? Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha y contaminación. Y todavía hay gente que se enoja porque dicen que la salvación no puede ser tan fácil. Ahora venía hablando con nuestra hermana Lindsay, ella es de Limón, ella acaba de recibir el evangelio, está recién nacida, ¿sí? El martes pasado ya ella comprendió y hoy que veníamos hablando se abrió mucho más el entendimiento. Y yo le pregunté, ¿la salvación es gratis? Sí, es gratis y fue gratis. ¿Usted nota la diferencia entre si es gratis y fue gratis? Yo les pregunto a ustedes como iglesia, ¿la salvación es gratis? Y fue gratis. Tuvo un precio muy alto. ¿Quién pagó ese precio? Jesucristo. Que sea fácil para nosotros no significa que fue fácil. Que sea fácil para nosotros, repito, no significa que fue fácil. Fue muy duro lo que Jesús hizo por nosotros. Bien, volvamos a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16. Ahora entonces entendamos el versículo 21 con más claridad. Tiene que ponerle una señal ahí porque vamos a ir y volver así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario sí o no,
Sí, muy importante. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Cristo fue a Jerusalén y vivió lo que vivió? ¿Verdad que sí? Porque gracias a Él nos lo evitó a nosotros. ¿Sí? Dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Así murió Él. Entonces ahora los discípulos, por no tener una claridad total, vea lo que pasa. ¿Están conmigo? Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, que todos nos vayamos al infierno, que todos estemos bajo el juicio de Dios, que todos sigamos cargando nuestros pecados, que todos sigamos siendo condenados, pero sobre todo ten compasión de ti. Eso es lo que hubiera pasado si Jesús escucha a Pedro. Eso es lo que hubiera pasado si Jesús dice: sí, Pedrito, tiene razón. ¿Cómo a muchos de ustedes les puede llegar a pasar cuando se le acerca a alguien y le dice: otra vez para la iglesia? Ten compasión de ti. Todo no puede ser iglesia. Otra vez desde Limón, habiendo tantas iglesias aquí en Limón. No, no, eso es mucha religiosidad ya. Eso es seguir a hombres porque la gente no comprende y alguien puede prestar atención a eso. ¿Cómo que tú estás en el coro, limpia la iglesia, cocina? O sea, entonces eres una esclava de Jesús. Sí, esos somos unos esclavos de Jesús por amor a su nombre. Una vez se me acerca una joven y me dice: es que no sé, eso es como uno ser un esclavo de Dios entonces. Y yo le dije: eso somos. No lo pudo haber dicho de mejor manera. Somos esclavos por amor de Jesús. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Doulos, la palabra griega. Esclavo, servidor, siervo. Un esclavo es un servidor. Ahora la gente quiere llamarse el gran siervo de Dios, el gran ministro. ¿Y por qué no mejor simplemente esclavo? ¿No les gusta así? ¿Las intenciones de Pedro eran buenas o malas? No importa las intenciones con las que se te acerque la gente. Si te quiere desviar de la voluntad del Padre, ya es un adversario. Aunque esté sumergido en la iglesia, en la palabra, en lo que sea. Debemos discernir cuando la esposa, el esposo, un hijo, mi papá, un hermano en la iglesia se me está oponiendo a que yo haga la voluntad de Dios con buenas intenciones. Hace poco estaba escuchando una enseñanza del hermano pastor Josequín y él decía: porque los justos no deben descansar mucho. ¿Saben quién es el pastor Josequín? Claro. No deben descansar mucho. No, tanto dormir, dormir, casa, casa. No, no, el justo tiene que estar trabaje, trabaje y trabaje. Y yo escuchaba al diablo susurrarme: ten compasión de ti. Diablo cochino ese. No está mal de vez en cuando descansar y así, pero dice él: pero cuando yo de vez en cuando también descanso y me quedo en mi casa, me siento mal. No hice nada por Cristo. Y yo le dije: ya somos dos. Entonces la gente alrededor me dice: pero yo a veces le cuento esto a familiares, pero ya es mucha religiosidad. Usted también puede descansar, sacarse un ratito. No, sí, yo también lo hago, pero me siento mal y prefiero sentirme mal siempre y no sentirme tan bien de que me lo merezco, que me quede gustando. Y entonces ya no sea un día, sean dos, y sean tres, y sean cuatro, y me haga un vago, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. Que no nos hagamos perezosos, porque a Dios no le agrada eso. Descanse, véase un capitulito por ahí de lo que usted ve, una peliculita por ahí así bien sana, pero ojalá después cuando termine se sienta mal. Caramba, 2 horas dedicadas a esto y hoy ni he orado, ni he leído la Biblia, ni he predicado. Ojalá se sienta mal para que no se vaya a cebar. Aquí dicen cebar. ¿Te entiende? Cebar. No vaya a quedar cebado. Verso 22.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa reconvenirle? Como orientarlo hacia. Así, eso significa orientarlo hacia reconvenir. Como cuando usted, no sé, su carro está fallando los frenos y usted está ceñido que usted tiene que ir a su trabajo en el carro y su esposa comienza a reconvenir, mi amor, es peligroso, mire que ya le falló, está reconviniendo de una manera positiva. Entonces usted dice, pero ¿cómo es para la iglesia? No, pues entonces vámonos en bus. Entonces su esposa ahorita le reconviene ya mal. No, pues porque no vayamos un domingo no pasa nada. Vea ese calor, ese sol, agarrar un bus y ir a caminar y ya comienza a reconvenir mal y usted comienza a escuchar a quién está escuchando. No le diga Satanás a su esposa, se va a meter en un problema grave. A mí no me esté metiendo en broncas después que yo dije que le dijera a usted no sé cómo, ¿verdad? Vamos a entender eso de Satanás. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le está diciendo? Tú no tienes que morir ni ser maltratado, porque la gente no quiere que suframos por Jesús. Ahorita estoy teniendo un problema serio, siempre lo he tenido a un lugar donde voy a predicar. Y nos da como enojo con frustración que la gente se oponga para que uno predique el evangelio. ¿Qué es más fácil? No volver. ¿Qué es más difícil? Seguir sufriendo el agravio, al punto que lo llamen a uno y le pregunten, ¿usted qué va a predicar hoy? ¿Qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a hacer? Como investigándole, como presionando, pero son las almas. Debemos seguir sufriendo el agravio, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, verso 23. Pero él, ¿quién es él? Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. La palabra Satanás es un vocablo griego que se traduce al español también como adversario. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo? Tú en este momento te has convertido en mi adversario. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Todos los que se opongan para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es un adversario. Hoy vamos a hacer limpieza, no sé si en Guapile lo hacen, vamos a hacer limpieza general, todos nos vamos a quedar, vamos, y usted viene todo ilusionado, pero comienza el de la par. Pero recuerde que tenemos aquella fiestita y después va a haber carnita asada y después vamos a ver el partido. No, pero es que hoy es día de que nos vamos a quedar aquí. No, pero por un día que falte no va a pasar nada. Se va a ir al infierno por un día, ya usted es justo, salvo, renacido, santo. Mire cómo le brilla la aureola, areola, ¿cómo se dice? Esa cosa, mire cómo le brilla ahí de la santidad. Y ese es un momento para que usted le diga, te estás convirtiendo en mi adversario. Yo quiero quedarme con la familia de la fe y quiero pasar hoy con la familia, no porque me voy a ir al infierno, no porque me va a ir mal, sino porque quiero estar aquí, es lo que debo hacer. Es necesario que esté aquí. Mis manos son importantes para lo que se va a hacer. Mi presencia es importante para lo que se va a hacer. Así que fiestita, carnita asada, si quieren me guardan. Ojalá en la tarde me la como, pero no voy a ir. Pero entonces viene la voz del adversario, que te estás convirtiendo en un religioso, que estás dando demasiado tiempo, que no sé qué. Y comenzamos de pronto a oír esa voz. Y el hombre debe discernir cuando su esposa está siendo adversario. Pero la mujer también debe discernir cuando su esposo está siendo ese adversario. Igual que los hijos deben discernir cuando los papás están siendo, o al revés. Y cada uno respetando el grado de autoridad, pues afrontando el hecho o lo que esté pasando, respetando el grado de autoridad. Usted no va a decirle a su papá, quítate de delante de mí, este adversario. No, no, la verdad que no. Usted debe respetar a sus papás y honrarlos. Pero usted discerniendo ya puede orar al Padre para que el Padre obre lo que tiene que obrar a su favor y confiar de que el Padre va a obrar. Amén. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo
y luego aparece una palabrita ahí. ¿Está conmigo en el texto? Después de los dos puntos. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, ¿en dónde? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuáles son las de los hombres? Que no suframos, que no tengamos necesidades. Ahora que yo he estado viajando a Limón, he sido un misionero muy bendecido. Me he hospedado en un buen lugar, he dormido en una buena habitación, me han dado muy buena comida. Dios ha sido bueno, pero han habido momentos donde no es así. Una vez fui a una casa y entré a esa casa a predicar. Y cuando me senté, era una casa muy humilde. Y entonces era una casa como de bareque, como no de cemento. Entonces tenía huequitos por todo lado, pisito de tierra, y yo me senté a comer. Entonces, cuando me sirven el sándwich y un cafecito, yo veo unos visitantes por ahí así caminando en la mesa, pues grandes, unas cucarachitas que caminan así en la mesa. Entonces yo me digo, ay, qué bonita, seguro son parte de la familia. Y yo agarro mi sanduchito y me lo estoy comiendo. Cuando miro así en la mesa, así que está pegada contra una pared, literalmente un hueco. ¿Y qué cree que salió de ese hueco? Otro miembro de la familia. Un ratón. Agarraba las migajas y se iba a llevarle a sus ratoncitos amigos. Y yo, y nadie hacía nada. Y me lo comí. Y me tomé mi cafecito y me comí el sanduchito. Y yo me quedé pensando, ¿será que es parte en verdad de la familia ese ratoncito que nadie hace nada? Y me dice la hermana, quiero otro poquito. Gracias, hermanita. Bien llenito. A veces pasan cosas. Una vez fuimos a Talamanca y nos hospedaron en una habitación. Y estábamos ahí durmiendo y mi esposa le iba a ir al baño y había que caminar por un lugar. Entonces yo agarro la linterna del coso y vamos caminando buscando el baño cuando me voy fijando una tumba en el puro patio de la casa. En Talamanca la gente acostumbra a enterrar a su familiar en la tumba y mi esposa se queda viendo la tumba ahí, así, una tumba cerrada. ¿Saben qué es una tumba? Sí, sí, tenía el finado ahí. Mi esposa se le paró la peluca así. Es un muerto, papi. Yo sí, muertito, seguramente que uno o dos, no sabemos cuántos hay ahí. En ese viaje caminamos, cruzamos un río y caminamos y caminamos y caminamos y caminamos. No habían pulperías, no habían tiendas, no había agua, no había nada. Y llegamos al lugar donde íbamos a predicar. Yo iba a predicar. Y llegamos y entramos, sale una señora que tiene un niño como enfermito especial. Así que son como paralíticos y se le salen las babitas así, está ahí así, muy contento el niño. Y la señora está cocinando. Y la señora tiene un trapito aquí con el que le limpia las babitas al niño, las cucharas, los platos, la mesa y todo lo demás. Es en serio. Y luego nos sentamos y que nos sirven la comidita. Y uno pues no deja imaginarse, ¿verdad? El asunto. Y comemos, pero todo lo hacemos por amor a las almas. Pastor Samuel nos ha enseñado. Coman lo que le pongan, duerma donde lo pongan. Si usted tiene con qué pagar un hotel, no lo pague. Si tiene con qué comprarse un almuerzo, no lo compre. Coma lo que todos comen, por amor a las almas. Ah, qué lindo el misionero. Uy, no, esto está raro aquí. ¿Dónde está el restaurante aquí? Porque me voy a comer y todos los hermanitos. No, 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 no. Así no es. Por amor a las almas. Vuélvase a ver al que está a su lado y dígale, por amor a las almas. Era solamente por amor a las almas. Sí. Hicieron tertulia a los hermanos. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no, 23, después del punto y la coma, ¿lo encuentra?
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos un momentico a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:1. ¿Lo tienen? Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos aquí resucitaron ya con Cristo? Ok. Buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa buscar? Significa enfatizar. Por ejemplo, los solteros, buscar una esposa, ¿eso es de arriba o de abajo? Algunos que están cotejando dice, de arriba, pastor, de arriba. No, eso son cosas de la tierra, pero no está mal, porque buscar habla de enfatizar, habla de darle mucha fuerza más que las cosas de Dios. O sea, un soltero, una soltera ora, Señor, yo deseo tener una persona, oro para que tú la prepares, la pongas en mi camino, pero Señor, si no la pones, yo te voy a seguir sirviendo. Porque mis ojos están puestos en las cosas de arriba, porque finalmente un esposo, una esposa es terrenal, es algo pasajero, es algo que se va a quedar. Un carro, ¿de arriba o de abajo? De abajo. Entonces, ¿está mal anhelar un carro? No. Usted puede trabajar, ahorrar, pero Señor, si me lo das o no me lo das, eso está en tus manos. Yo te voy a seguir sirviendo a ti con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucho deseo. Me estoy explicando, hermanos. Hay que discernir que todo no es de arriba y todo no es de abajo. ¿Cuáles son las cosas celestiales? La palabra, la oración, el servicio a Dios. Todas esas cosas son de arriba. Mi comunión con el Padre, la santidad, el temor a Dios, el servicio, todo eso, mi ofrenda, mi ayuda en la siembra de lo que estén proyectando la iglesia. Todo eso es de arriba, meramente de arriba. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Vamos a avanzar, porque ya el tiempo también avanzó. Verso 24 de Mateo 16. Volvamos a Mateo 16. Ya vamos a comenzar a aterrizar. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Significa negarme a mi voluntad para hacer la voluntad de mi Padre. Eso significa. Negarse a sí mismo es que ahora es lo que Dios quiera para mí, no solamente lo que yo quiera y anhele. Es que yo quiero un carrito para ir a la iglesia y llevar a mis hermanos que son 4 o 5, pero Dios no me lo ha dado. Pues voy en bus. Voy a buscar el recurso que tengo ahora a la mano. Si es de Dios, Él me va a dar la microbús o el carro que yo deseo. Por el momento no me lo ha dado. No me voy a meter en una deuda que no puedo pagar. No me voy a embarcar. Voy a esperar en Dios. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo va a querer salvar su vida? Pues haciendo su voluntad, lo que Él quiere, lo que Él anhela. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo va a perder su vida? Diciendo, ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Ya no vivo para hacer lo que yo quiera, sino lo que Cristo quiera. ¿Recuerdan cuando Cristo le habló a Nicodemo? El viento sopla de donde quiere y tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así quién es todo aquel que es nacido de nuevo. Y ahora, si el viento sopla para allá vamos. Sopla para allá, para donde el Señor nos dirija, nosotros nos dejamos dirigir por Él. Verso 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles.
Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí implica pecadores, pero también nosotros vamos a estar en un tribunal. ¿Y qué va a juzgar Dios en ese tribunal, en los justos? ¿Nuestros pecados? No, porque ya los olvidó. ¿Qué es lo que va a juzgar? Todo lo que hayamos hecho para su obra, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, 11 y 12. Lo puede leer desde el 7. Romanos 14, 10. Vamos a estar en ese tribunal y vamos a dar cuenta todo lo que hemos hecho. Pero anoche yo le enseñaba eso a mi esposa, a mi chiquita y a la hermana Lindsay. Anoche les enseñaba que Dios también se fija en la intención del corazón. Hay muchas obras que tú haces que no van a ser tomadas en cuenta porque tus intenciones no son las correctas. Y hay otras obras que tú ni siquiera sabes que están siendo tomadas en cuenta y Dios sí. Por eso debemos servir a Dios con buena intención también, con amor, como dice Hebreos capítulo 6, verso 10, con amor. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho hacia los santos. ¿Cómo fue ese trabajo de amor para Dios? A los santos, a la iglesia. Y termino, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes serían esos algunos? Anótelo. Pedro, Juan y Jacob. A ellos se refería. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no se van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A quién se refería? Pedro, Juan y Jacob. ¿Y dónde se cumple eso? Capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó? Se mostró Jesús como él vendrá en su reino. ¿Y quién los vio? Pedro, Juan y Jacob. ¿Qué dijo él? Algunos aquí no se van a morir hasta verme a mí venir en mi reino. 6 días después toma Pedro, Juan y Jacob y se muestra tal y como él va a estar en el reino. Entonces dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus discípulos se hicieron blancos como la luz. ¿Quién más? ¿A quién más se aplica eso? Que algunos de vosotros no se iban a morir sin verle a él venir en su reino. Creo que si no estoy mal, más de 500 discípulos, que él se les apareció ya resucitado. Con un cuerpo glorificado, se comenzó a aparecer a un montón de personas que le vieron a él venir en su reino, así tal como él iba a estar en su reino. Que la Biblia no se contradice, al contrario, ella se complementa siempre que estudiamos con seriedad y siempre que tenemos dedicación a ella. Verso 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, siempre Pedro, ¿verdad? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Concluyo. Número 1, ¿era necesario que Jesús fuera a Jerusalén? ¿Sí o no? Tenía que ir a Jerusalén. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque él fue a Jerusalén y murió por nosotros? ¿Sí? Número 2, siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, va a haber un opositor. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiero hacer la voluntad de Dios, aparece alguien que se quiere oponer. Quiero santificarme para Dios, aparece alguien que se quiere oponer. Número 3, debemos aprender a discernir quiénes son esos opositores. Hay que discernir quién es esa persona que se está queriendo oponer. Número 4, debo tener mi mira en las cosas de arriba.
¿En dónde debo tener mi mira? No se preocupe tanto por las cosas terrenales. ¿Recuerdan el testimonio que la hermana coreanita nos dio sobre su trabajo en el seminario? ¿Qué dijo ella? Voy para Costa Rica porque Dios me está mandando a Costa Rica. ¿Qué dijo su jefe? No, usted no va porque pierde su trabajo. Ella tenía que tomar una decisión y fue y renunció. No, primero las cosas de arriba. Costa Rica necesita que yo vaya, yo voy a ir. Es una locura para muchos. ¿Cuántos ten compasión de ti? Vas a perder tus prestaciones, vas a perder tu aguinaldo, vas a perder, ten compasión de ti. Uy, sí, sí, mejor no hago la voluntad de Dios y me quedo trabajando pensando en las cosas de la tierra. Debemos aprender a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y número 5, y finalmente, debo aprender a negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo. Vuélvase a ver al que está a su lado y dígale, niéguese. Y dígale así, niéguese ese sueño que tiene. Algunos hoy tuvieron que negarse a sí mismo porque estaban así llamándome. Pastor, venga. Yo pensé que me estaban diciendo, sí, amén, amén, y no, era que me estaban llamando, quién sabe para qué. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Oramos, hermanos. Gracias por su linda atención. Gracias por estar tan atento para aprender la palabra de Dios. Ojalá los hermanos de Tibás hoy se hayan portado tan bien como ustedes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por habernos permitido escudriñar tu palabra. Solamente, Señor, me queda decirte gracias por escogerme como el vocero en esta mañana para predicar tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra sea atesorada y que los hermanos no dejen que por tener compasión de sí mismos, dejen de hacer tu obra, dejen de servirte, dejen de hacer lo que deben hacer. Señor, ayúdanos a servirte a ti en medio de toda circunstancia difícil. Ayúdanos a congregarnos en medio de toda situación difícil. No solamente, Señor, congregarnos cuando tenemos las comodidades, congregarnos cuando nos sentimos bien anímicamente o cuando estamos completamente bien de salud. A veces, Señor, en medio de quebranto de salud que no da para quedarnos en la casa. A veces en medio de las situaciones anímicamente no tan favorables, también hay que hacer ese esfuerzo. Señor, permite que todo esfuerzo que el pastor Elías hace aquí por medio del Espíritu, juntamente con su esposa y su familia, pueda llevar su fruto, Señor. Permite que la obra aquí en Guapiles, Señor amado, pueda crecer a través de la verdadera predicación y con verdaderos justos. Si hay algún hermano que ha perdido como la fuerza, ha perdido como su interés y ha caído como en un círculo allí muy religioso, ayúdalo a salir de allí y ayúdalo a tener esa potencia y ese deseo que quizás tuvo cuando inició en este camino para que pueda servir a Dios con mucha entrega y con mucha pasión. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Te doy gracias, Señor, por guardarnos en todo tiempo. Oro, Padre mío, para que la palabra de hoy pueda ser atesorada en los corazones de mis hermanos y que pueda llevar mucho fruto para beneficio del cuerpo de Jesucristo. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios.